Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 5, verso 1, por favor. Hebreos capítulo 5, verso 1. La Biblia dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que preste ofrendas y sacrificios por los pecados. Ian, ¿puedes venir un ratito, por favor? Verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de incredulidad. Rodeado de debilidad. Verso 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este pasaje nosotros tenemos la descripción de lo que es el sumo sacerdote, las cualidades, las características que él poseía. Y frente a esas cualidades que se mencionan aquí, es comparado Jesús, y nosotros observamos que Jesucristo posee también estas características y estas cualidades. Pero en algunas cosas vamos a observar que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, se llega a destacar. En la pantalla usted puede observar que el libro de Hebreos es el único de los libros del Nuevo Testamento que llama a Cristo sacerdote. Así es que si nosotros queremos aprender la doctrina del sacerdocio de Cristo, el libro de Hebreos es el libro que debemos estudiar. La palabra sacerdote aparece 31 veces en el Nuevo Testamento. 14 de esas 31 veces aparece en el libro de Hebreos. Así es que en el libro de Hebreos aparece este tema de manera significativa. La frase sumo sacerdote aparece 123 veces en los evangelios, en el libro de los Hechos y en Hebreos. No aparece en ninguna de las cartas, ni las cartas escritas por Juan, ni las cartas escritas por Pablo. No aparece la frase sumo sacerdote, ni tampoco en el libro de Apocalipsis. Sí aparece 18 veces en el libro de Hebreos. El tema del sacerdocio en el libro de Hebreos va desde el capítulo 4, verso 14 hasta el final del capítulo 10.
capítulo 4, verso 14 hasta el final del capítulo 10. Una porción extensa del libro de Hebreos va a ser destinada para hablar del sacerdocio de Cristo. Así es que es un tema que se trata aquí de manera exhaustiva, de manera extensa. Es importante que nosotros entendamos qué significa que Jesucristo sea sumo sacerdote y después de entender lo que eso significa, cuáles son las implicaciones prácticas para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Entendido eso, característica número 1 del sumo sacerdote. Verso 1, por favor. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que preste ofrendas y sacrificios por los pecados. Usted puede observar que la primera característica es que de los hombres, de la humanidad, alguien que es humano va a ser escogido, va a ser seleccionado como sumo sacerdote. Así es que ahí tenemos una de las razones de por qué Jesucristo tiene que hacerse hombre, porque Dios había establecido que los sumos sacerdotes tienen que ser humanos para poder cumplir esa función. Característica 2. El texto dice, a favor de los hombres. A favor de los hombres. La designación del sumo sacerdote es para beneficio nuestro. Ya vamos a ver cuáles son los beneficios. Pero se escoge un sumo sacerdote para beneficio nuestro. ¿En qué nos llega a representar el sumo sacerdote? El texto dice, en lo que a Dios se refiere. El sumo sacerdote no era un representante cultural, social, político, era un representante espiritual. Para eso estaba allí. Dios en un momento de la historia, Éxodo 28 para aquellos que están tomando apuntes, Levítico 8, Números 16, Dios en ese momento histórico toma la decisión de las 12 tribus de Israel escoger a la tribu de Leví para que de esa tribu, no porque eran mejores, de esa tribu, que esa tribu tenga el privilegio de servir a Dios en el templo, en el tabernáculo. De esa tribu de Leví van a salir dos grupos de personas que van a tener el privilegio de servir a Dios. Por un lado están los levitas, que eran encargados de muchas cosas en el templo, en el tabernáculo. Y por otro lado estaban los sacerdotes, dos grupos que trabajaban en el templo, pero sus funciones eran distintas, levitas y sacerdotes. De los sacerdotes iban a ser constituidos algunos de ellos como sumo sacerdote. La posición de sumo sacerdote llegó a ser sumamente importante en la nación de Israel. El único a la par era el líder civil, es decir, muchos líderes civiles, pero en este tiempo Moisés. Moisés era el líder civil, Aarón era el líder espiritual, era el sumo sacerdote, y de esa familia, de la familia de Aarón, salieron los sumos sacerdotes a lo largo de todo el Antiguo Testamento
hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue derrocado. Es significativo el propósito específico que tenía el sumo sacerdote. La parte final del versículo 1 nos dice cuál era el propósito: para que preste ofrendas y sacrificios por los pecados. En la siguiente diapositiva usted puede observar, en la siguiente diapositiva, usted puede observar esto. Es una caja de un poco más de 1 metro por 60 centímetros de ancho. Es de madera, simboliza la humanidad de Cristo. Recubierta de oro, simboliza la deidad de Cristo. El simbolismo de cada uno de los elementos del templo es sumamente significativo. Esta caja tenía una tapa. Esta tapa se llamaba el propiciatorio. Si se quitaba la tapa, dentro de esta caja estaban las tablas de la ley. El sumo sacerdote entraba una vez al año por un poquito de tiempo. Era el único, era una actividad exclusiva, y por eso el cargo de sumo sacerdote llegó a ser tan importante. Entraba un ratito ahí al lugar santísimo donde residía la presencia de Dios. Entraba a ese lugar llevando un animalito que daba en sacrificio por los pecados del sumo sacerdote y por los pecados del pueblo. Levítico 16 es un capítulo que usted puede leer para entender todos estos detalles. La sangre del animal dado en sacrificio, esa sangre se ponía aquí, en el propiciatorio. El día de la redención, el día de la expiación. No cualquier día, el día de la expiación, el día con D mayúscula, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía en sacrificio por los pecados del sumo sacerdote y por los pecados del pueblo, derramaba la sangre de ese animal, la vertía aquí sobre la tapa, sobre el propiciatorio, y Dios por su gracia pasaba por alto, y esa es la palabra exacta, pasaba por alto el pecado del pueblo. Hasta que nuestro sumo sacerdote en la cruz de Calvario, no cualquier día, el día de la expiación, muere en la cruz. Y ese sumo sacerdote, y Jesús es a la vez sumo sacerdote y a la vez es sacrificio, se da a él mismo en sacrificio por los pecados nuestros, ya no para pasar por alto el pecado, sino una única vez y de manera definitiva perdonar el pecado. ¿Observa lo significativo? Para los cristianos judíos que estaban escuchando estas referencias, esto era pan de todos los días, era algo que ellos estaban muy acostumbrados, porque esto
sucedía constantemente en la vida de la nación de Israel. Para nosotros puede ser muy nuevo, tenemos que leerlo y tenemos que estudiarlo para comprender la simbología y la implicación de que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo y sacrifique, derrame la sangre de un animal para que eso pueda perdonar los pecados del sumo sacerdote y pueda perdonar los pecados del pueblo. En el versículo 1 dice que el propósito del sumo sacerdote era para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y de manera sumamente interesante, el texto en el verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El sumo sacerdote presenta un animal para que su sangre derramada aquí, depositada, pueda pasar por alto el pecado. Esta es la palabra que se traduce presente en el verso 2. Y esta misma palabra con toda exactitud es la palabra que aparece ofreciendo en el verso 13. ¿Qué ofrece Jesús? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo le vemos a Jesucristo ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Nosotros podemos observar en la pantalla una cita de Lucas 22:44 donde dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué Jesucristo en el huerto de Getsemaní experimenta agonía? ¿Por qué Jesucristo ora intensamente 3 veces? ¿Por qué Jesucristo, su sudor es como grandes gotas de sangre que caen en la tierra? ¿Por qué Jesucristo ofrece, como lo hacía el sumo sacerdote, ofrece ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas? ¿Por qué? ¿Por qué era lo difícil que él iba a enfrentar? Generalmente, nosotros pensamos que la muerte física de Jesucristo era la parte difícil. Él sabía que iba a morir en la cruz y entendía claramente lo que eso implicaba. Así es que al entender claramente lo que implicaba, eso le llevó un día antes en Getsemaní a sentir el peso de lo que él iba a hacer en la cruz. El problema con esa explicación es que contradice otros versículos. Versículos como Jesucristo yendo a Jerusalén y les dice a sus discípulos: vamos a Jerusalén porque allí es necesario que yo muera en la cruz de Calvario.
Y los apóstoles se sorprenden porque el primero que estaba, la persona que estaba delante, sabiendo que iba a morir en la cruz, era Jesús. Y ellos, sabiendo lo que les esperaba en Jerusalén, ellos se asustan de ver tal determinación en Jesucristo, tomando la iniciativa porque Él quiere morir en la cruz de Calvario. Otro texto allí en la pantalla dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Observas? No es un Jesús que no quiere morir en la cruz de Calvario. Así es que cuando el texto en el versículo 7 dice: ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, no está refiriéndose a la muerte física, está refiriéndose a la muerte espiritual que Jesucristo tiene que experimentar. Por primera vez y única vez, Jesucristo va a experimentar lo que se siente, sentir la separación de Dios. Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue el grito de Jesucristo en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo experimentó el hecho de ser Él maldición, el hecho de Él cargar el pecado, el hecho de experimentar la separación de su Padre Celestial por nosotros. Así es que Él, entendiendo la implicación de lo que esto significaba, ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Observas? Su sacerdocio es diferente. Su sacerdocio, como lo dice el verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aparece este nombre raro, este nombre del que sabemos poco, porque esta referencia a Melquisedec solo se hace referencia de este personaje 2 veces en el Antiguo Testamento y 9 veces en el libro de Hebreos. Así es que cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a estudiar este personaje con algo más de detalle. Lo interesante es que la primera vez que aparece referido este personaje es en Génesis 14, donde se dice que Melquisedec era rey y era sacerdote. Y era una persona tan importante que aún Abraham, el amigo de Dios, le dio los diezmos de todo lo que poseía. ¿Quién fue rey o quién es rey y sumo sacerdote? Jesucristo. Así es que Melquisedec es un tipo de Cristo, es una ilustración de Cristo.
A diferencia de los otros sumos sacerdotes, que eran humanos, que eran escogidos de los hombres, que eran constituidos, que eran llamados por Dios, como también lo fue Jesús. Él era humano, él fue llamado por Dios. Los versos 5 y 6 lo dicen. El detalle significativo es que los sumos sacerdotes procedían de la tribu de Leví. Pero si lees Mateo capítulo 1, Jesucristo no era de la tribu de Leví, Jesucristo era de la tribu de Judá. Pero era de la orden de Melquisedec. Los sumos sacerdotes y sacerdotes de la tribu de Leví siempre tuvieron un sacerdocio imperfecto según Hebreos 7. Pero viene uno acá que no es de esa tribu y que viene de la orden de Melquisedec, alguien que era rey y sumo sacerdote, como Cristo es rey y sumo sacerdote. Su sacerdocio es significativo, es más importante, es más grande, porque mientras los sumos sacerdotes dejaban de ser sumos sacerdotes porque envejecían o porque morían, este sumo sacerdote Jesucristo es sacerdote eterno. Es Dios mismo. Su sacerdocio no termina. Él no necesita un reemplazo. Él no necesita a alguien que le haga el relevo porque envejece o porque muere. El ser hijo de Dios, el ser Dios mismo, el ser eterno, le da la posibilidad de tener un ministerio permanente, un ministerio eterno, a través del cual Él puede representarnos a cada uno de nosotros. Cuando tú necesitas un médico, y si el dinero no fuera problema, ¿con qué médico te haces atender? Con el mejor. Si el dinero no es problema, el mejor. Si necesitas un abogado, el mejor. Si necesitas un ingeniero, el mejor. Si necesitas un licenciado, el mejor. ¿Por qué en lo espiritual no buscamos al mejor? ¿Por qué quedarnos con una iglesia imperfecta, una religión imperfecta? ¿Por qué no escoger al mejor representante? Al eterno sumo sacerdote. Aquel que nos representa y nos llega a invitar a nosotros a acercarnos al trono de la gracia para recibir de Él misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nosotros somos tan pretenciosos, tan orgullosos, pensando que nosotros somos las personas más adecuadas para manejar nuestras debilidades, nuestras limitaciones y nuestras tentaciones, y no nos acercamos a aquel que nos puede dar la gracia y nos puede dar la misericordia suficiente para llegar a enfrentar las cosas difíciles de esta vida de mejor manera? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te acercas a Dios?
Si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, si no tienes la seguridad hoy de que si nosotros partiríamos de este mundo, lo que nos espera es una eternidad con Dios, si no hay seguridad allí, ¿por qué te conformas con una iglesia imperfecta, con una religión imperfecta? ¿Y por qué no buscas al mejor? Habiendo sido perfeccionado, habiendo completado la obra de salvación en la cruz, vino a ser autor de eterna salvación, dice el versículo 9. Amigo, ven a Cristo. En Cristo encuentras vida eterna. En Cristo encuentras salvación eterna. El sumo sacerdote, su sacrificio fue tan perfecto que no pasó por alto el pecado, lo solucionó de manera definitiva, de manera completa. Nosotros podemos experimentar el perdón de pecados en nuestra vida cuando venimos a Cristo. Él nos perdona y nos salva, no porque somos mejores que nadie, sino porque reconocemos que su obra en la cruz de Calvario es perfecta. Él es el autor de eterna salvación y otorga esa salvación a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, reconociendo que Él es la única alternativa, la única solución, el único que perdona pecados. Si estás buscando a Dios, lo encuentras en Jesús de manera perfecta. No busques más. No necesitas para salvación. No necesitas una iglesia imperfecta. No necesitas una nueva religión. Necesitas a Cristo. Porque solo en su nombre hay perdón de pecados. La mayoría de nosotros tomamos esa decisión en el pasado. Somos creyentes. Nos hemos beneficiado por la eternidad de tener una salvación que nunca, por su gracia, nos va a ser quitada. Observa el beneficio de tener a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. La garantía, la eternidad de nuestra salvación es así, es eterna, porque estamos anclados al autor de esa eterna salvación. No a una iglesia, no a una religión, al único que puede salvar por la eternidad. Hermano, ¿entiendes el privilegio? ¿Entiendes el beneficio de tenerle a Jesús como nuestro sumo sacerdote? Salvación eterna, gracias a su obra en la cruz de Calvario. ¿Sabes? Otro beneficio es el hecho de que Jesucristo expresa su amor en la cruz de manera sin igual. Imagina a Dios mismo un día antes de morir en la cruz, derramando agonía, derramando súplicas, derramando lágrimas, porque sabía
que cuando moría en la cruz de Calvario iba a experimentar por primera y única vez que su Padre Celestial se separe de él. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de él entender lo que implicaba morir en la cruz, él lo hizo por ti. Se convirtió en maldito porque te amó. Se jugó por ti. Experimentó el más grande dolor que Jesucristo pudo experimentar, el sentir que su Padre se separó de él porque él se convirtió en maldición por cargar nuestro pecado. Y aunque fue desgarrador ese hecho de sentir que su Padre Celestial le abandonó por un rato, sabiendo que eso significaba salvación para nosotros, estuvo dispuesto a demostrarte cuánto te ama. ¿Cómo puedes permanecer lejos de él? ¿Cómo puedes tener una vida cristiana mediocre? ¿Cómo puedes no acercarte a él? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, donde podemos obtener misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Eres un hijo pródigo? Tu papá te espera con los brazos abiertos. Nos ha mostrado que nos ama como nadie. No le importó ser maldición. No le importó ser abandonado por su padre. Lo sintió como algo difícil, pero decidió hacerlo porque sabía el beneficio que nosotros íbamos a obtener. No podemos vivir lejos de él en rebeldía si entendemos un poquito la magnitud del amor de él en la cruz de Calvario. ¿Por qué no vienes a él? ¿Por qué no vuelves al camino? ¿Por qué no abandonas lo que te está atrayendo en el mundo? ¿Por qué no te acercas confiadamente al sumo sacerdote que se jugó por ti, que te ama como nadie? ¿Por qué seguir en rebeldía? ¿Por qué seguir lejos? Acércate a Jesús, el sumo sacerdote, que dio su vida para conseguir salvación eterna para ti, que dio su vida a pesar de que eso significaba convertirse en maldito y experimentar que su padre le iba a abandonar.
por unas cuantas horas. Ven a Él. Él quiere que tú y yo caminemos de cerca. Vivamos una vida de obediencia y santidad. Oremos. Padre Celestial, gracias por el amor sin igual que expresaste en la cruz de Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque eres el más grande sumo sacerdote que podemos tener. Nos perdonaste nuestros pecados. Y nos amas como nadie nos podrá amar. Ayúdanos a entender la magnitud de tu amor por nosotros, de tu sacrificio en beneficio nuestro, y que ese entendimiento nos lleve a todos a tener una vida más cercana a ti, de santidad, de obediencia. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones. Yo ruego por aquellos que están lejos, que son tus hijos, pero el mundo les ha atraído y están lejos, están en rebeldía. Yo ruego, Padre, que les ayudes a acercarse confiadamente a ti, a volver al camino. Padre, te ruego por aquellos que están cerca, que puedan acercarse cada día más. Pido, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted por un momentito puede levantar su mano. Con eso me dice: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Gracias, veo sus manos. Gracias, bájenlas nomás. Alguien más por primera vez con nosotros, con toda confianza. Veo su mano atrás también, gracias. En un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. Por favor, no se sientan presionados, es totalmente voluntario. Si usted quiere
a más de darnos la oportunidad de orar por usted, si nos quiere dar la oportunidad de conversar un momento con usted, usted puede tomar sus cosas y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y va a conversar un momento con usted. Es voluntario, no se sienta presionado, no es la idea. Para que no le dé recelo de pasar, los demás mantienen sus ojos cerrados. Pero si desea darnos la oportunidad, no solo de orar, sino de conversar, venga con toda confianza. Si quiere pasar, hágalo por favor. Gracias por hacerlo. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú sabes sus motivos de oración, Señor. Yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas estar contestando sus oraciones. Padre, te ruego, si todavía no te conocen a ti como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te ruego por nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos a entender las implicaciones de que tú eres nuestro sumo sacerdote. Gracias porque en ti hay perdón eterno de pecado. Gracias porque nos amas de manera sin igual. Ayúdanos a volver a ti, a caminar cerca de ti, a vivir vidas que te honran y te glorifican. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.